No ponga que su referente principal no sean los milagros, sea el carácter que Dios ha cultivado en los hombres y las mujeres de Dios de esta casa, de esta iglesia, para llegar a esos resultados. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Se entiende? Ponga ahí la mirada, que ese sea su referente, que ese sea su imitar. Porque anoche les decía a las mujeres, les decía, es un peligro imitar a un padre ministerial cuando usted no quiere ser hijo ministerial. Pero cuando usted decidió ser hijo ministerial, ser hijo de esta casa, ser discípulo, un sinónimo, ser discípulo verdadero, ¿cierto? Entonces ponga la mirada no en los resultados del ministerio, ¿cierto?, que Dios ha levantado en esta congregación, sino que en el carácter de esa persona que Dios la ha levantado. Es decir, no quiero hablar por mí, pero yo tengo muchas cosas malas. Hay cosas que le pueda preguntar a mi esposa y le va a dar una lista grande de cosas malas que tengo. Pero no puede negar las cosas buenas. Y las cosas buenas radican en el carácter de ese hombre de Dios o de esa mujer de Dios. Entonces a mí lo que me impacta, ¿cierto?, cómo Dios ha tratado el carácter y la vida del que hoy actualmente es mi pastor, el apóstol Juan Andrés Buzo. Y si nos vamos como referencia bíblica, le invito a que abra el libro de Génesis. Y hay personajes bíblicos que me llaman tremendamente la atención, no por lo que llegaron a ser, sino que cómo Dios trabajó en su carácter, ¿cierto?, para haber logrado esas metas. Eso es lo que me impacta. Eso es lo que me inspira. ¿Sabe? Ayer cuando todavía estaba degustando esta palabra, porque el afiche habla por sí solo, ¿cierto? Probados y aprobados. Aún el título es inspirado por el Espíritu. Yo le decía a Yamile, la pastora Yamile, no, usted me copió la palabra. Porque ella comenzó, ¿cierto?, la coordinación compartiendo de José. ¿Sí o no? Y es lo que vengo a hablar también. Conectados en el Espíritu. Hablando de lo mismo. Habiendo tantos temas bíblicos, de tantas historias bíblicas, vamos a hablar de lo mismo. Claro, lo que pasa es que ella habló un poquitito y yo voy a hablar otro poquito, espero no aburrirlos. Pero que sea bueno y que le sirva para edificarlo, potenciarlo, sanarlo, liberarlo y llenarlo de Dios. Para allá apunta el mensaje. No quiero entretenerlo. Porque si se quiere entretener, vaya a un circo, vaya al cine, ahí se entretiene. Pero aquí hay palabra pura que lo llena, que lo sana, que lo restaura, que lo levanta, que lo fortalece, que lo edifica. ¿Me siguen, cierto? Y yo nuevamente tuve que leer de nuevo toda la historia. Hay varios capítulos. ¿Sabe qué? Mire, vamos a Génesis, vamos del capítulo 37 al capítulo 45. No lo vamos a leer todo, se lo aseguro. Pero la mayoría conocen la historia, quién fue José, ¿cierto? Uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? Un hijo predilecto, un hijo favorito, un hijo amado entre sus hermanos. Entonces, mire, quiero ser sincero. Quiero que vaya conociendo mi corazón. Este hombre de nombre José, que vamos a comenzar algunos versículos saltados del capítulo 37. Abra por favor su Biblia, o si no, coloque ahí 37, Génesis 37, verso 1. Vamos a leer solo algunos versículos, pero entresaltados, porque esta historia está relatada del capítulo 37 al capítulo 45 del libro de Génesis. Son hartos capítulos, pero ayer nuevamente lo leía. Y sabe que me impacta. ¿Qué es lo que me impacta? Ahí lo va a entender cuando desarrolle 100% el mensaje. Me impacta anhelando la historia. Mire, ¿sabe qué? Esto a mí me inspira. José, siendo José, ¿ustedes saben quién fue José? Fue el segundo a bordo del reino, ¿cierto?, de los egipcios. El segundo a bordo. Y en un momento cuando él, ¿cierto?, se descubre
vendiera delante de sus hermanos, que fueron por comida porque había hambre en la tierra. Él abre su corazón y le dice: yo soy José, su hermano, al quien vendieron. ¿Saben lo que me impacta? El momento ahí en la Biblia cuando él descubre, abre su corazón y se muestra a sus hermanos que era José. Era el segundo a bordo de este reino. Y él les dice: Dios me preservó la vida, ¿cierto? No fue por ustedes, me trajo a Egipto, me formó, me probó, me aprobó. Ahí tiene sentido la palabra, porque una cosa es ser probado y otra cosa es ser aprobado de la prueba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y le aseguro que la mayoría entramos en prueba, pero somos reprobados, no aprobados. Y me considero y me incluyo. Y me llama la atención cuando dice: porque soy padre del faraón. Lo dice él, léalo. No lo digo yo, no lo deduzco yo. Le dice a sus hermanos: cálmense, no fueron ustedes. Dios me trajo acá a Egipto para preservarle la vida, porque iba a venir una hambruna a esta tierra. Y Dios anticipó los tiempos y me preparó, me formó para que el mundo no pasara hambre. Porque soy como padre para Faraón. Y sabe que lo que me llama la atención es el carácter de este hombre. Lo que soportó este hombre. Claro, no hay que ser muy matemático. Dice la historia que José tenía 17 años cuando fue vendido por su hermano a una caravana de mercaderes que iban hacia Egipto, que en primera instancia lo quisieron matar por envidia, por competencia, porque era el favorito de papá. Como decimos en Chile, el regalón de papá. Y como era el favorito, ¿cierto? El papá los mandaba a espiar de las cosas malas que hacía su hermano. Y José le informaba la verdad al papá, y por eso se ganó la enemistad de sus hermanos. Y Dios le dio dos visiones, dos sueños, que mostraban que toda su familia le iban a hacer reverencia, se iban a arrodillar, a humillarse delante de él. Y se burlaron de José, sus hermanos. Ahí viene el soñador. Y fue vendido a los 17 años a unos mercaderes que iban a Egipto. Y vamos a analizar todo el proceso que él pasó de la prueba. Porque fue probado. Pero hay una cosa, mire, dicen, mire, dicen los entendidos, dice, a los 17 años fue vendido, empezó la prueba a los 17 años y pasó todo lo que pasó y llegó a ser segundo a bordo, de segundo mando, el segundo más importante de Egipto completo en toda su historia, en el gobierno que estaba presente a los 30 años. Y es fácil matemáticamente llegar a la conclusión que fueron 13 años de pura prueba. Yo me pregunto, nosotros somos intolerantes, no aguantamos ni un mes en prueba. Ya cuestionamos a Dios, cuestionamos al pastor, cuestionamos a la iglesia y nos queremos ir porque no nos gusta, porque Dios nos metió en prueba. Y José tuvo 13 años en prueba. Pero con la diferencia es que no solamente José estuvo bajo prueba, sino que esa prueba, ¿cierto?, lo determinó en ser aprobado por la prueba. Pero hay un error. ¿Por qué dicen 13 años? Si desde que él nació, siendo de muy niño, ¿cierto?, los hermanos empezaron a darse cuenta que había ciertas rivalidades con José porque era el favorito de papá. Yo me di cuenta que algunos, hace un tiempo atrás, no voy a dar nombre, me dijeron: pastor, no me gusta porque usted tiene favoritos. ¿Sí o no? Aquí me lo han dicho. Y Jacob tenía un favorito que era José. Y ya desde niñito, seguramente desde que nació,
vino y fue parido, el padre dijo, a él amaré más que a los demás. Y aunque el papá no lo diga, se nota. ¿Sí o no? Se nota que yo tengo como un poquitito más de privilegio de mis hijos. Se notan. Preguntan, a ver, de los hijos del apóstol o de los hijos de míos, el papá, ¿quién ama más? Un poquito más. Y yo lo reconozco y lo he reconocido. Sin vergüenza porque se aprovecha. Sí. No digo que al otro no lo amo, pero uno siempre como que se inclina un poquitito. Y yo no creo cuando él dice, no, yo a todos los amo por igual. Eso es una mentira. Porque si no, Dios es equivocado cuando define la primogenitura. Que el primero que nace lleva la doble porción de la herencia del Padre. Si Dios lo dice, uno tiene que reconocer. Siempre uno quiere un poquitito más. Los quiere a todos. Los ama a todos. Pero siempre hay uno como que los hermanos cuando ven al favorito le dicen, oye, habla con el papá porque queremos salir, que nos dé permiso. Y mandan al favorito. ¿Sí o no? Mandaban a la Cristal, los bandidos del David y el Felipe, a hablar conmigo para lograr cosas. Y como la Cristal no era tonta, negociaba con ellos. ¿Sí? Es verdad. Entonces, que me llama la atención es esto. Vamos a ir rápidamente. Discúlpeme que me apasione. Discúlpeme, perdóneme mi forma de ser. Dice, es que apriete bien el cinturón porque Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Tal vez has venido por primera vez, o no sé, segunda vez. Hay un matrimonio atrás que han venido por primera vez de Colombia. Den un aplauso al Señor. Son bienvenidos. Pero Dios le va a hablar a través de este mensaje. Ya le está hablando. No vinieron por casualidad. No vinieron solamente porque quisieron. El Espíritu los trajo. El Espíritu Santo. Dice así la palabra. Vamos al verso 1. Me siguen, por favor. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Los pobres hermanos de José eran bandidos, eran complicados. Imagínense, eran varios. Entonces mandaba el padre a José a espiarlos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Porque los conocía. Era informante. Se ganó mala fama con sus hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los hermanos que ven que el hermano sapea y le cuenta al papá, empieza la competencia, empieza la envidia, empieza un todo. ¿Sí o no? ¿Seguimos? Se contextualiza en el tema y dice el verso 3. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Hasta el 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué te creí? ¿Te creí iluminado? ¿Te creí soñador? ¿Te creí predilecto? ¿Te crees predilecto del papá, del papi? Y eso pasa en la familia, ¿o no? ¿Sí o no? Yo cuando en mi familia biológica, yo no fui el favorito de mi papá, pero fui el favorito de mi mamá. Y mi mamá siempre reconoció, fuiste mi favorito no porque eras el mejor, porque era el más enfermo, al que necesitaba más apoyo, más compañía. Yo era un pollo enfermo cuando chico. Mi mamá me sobreprotegió, mi mamá me cubrió. Es bonito, no estoy negando eso, ¿cierto? Vamos entonces ahora al capítulo 39, ¿cierto? Para los que ya van conociendo la historia, del verso 1 al verso 6, José y la esposa de Potifar. ¿Conocen a Potifar? La esposa que quiso seducirlo a José. Ya pasó el periodo de la venta, de la esclavitud, y llega aquí, de la venta de los comerciantes, y llega a Egipto y lo toman como esclavo.
siendo hijo de papá como esclavo, siendo el favorito como esclavo. Y para José, si Jacob amaba a José y tenía un cierto privilegio sobre José, también Dios tenía un privilegio sobre José, porque había un propósito eterno. Jacob no se había equivocado con querer un poquito más al que tenía que amar, porque era un propósito de Dios. Entonces cuidado con eso, es que Dios ama mucho, porque cuando Dios te ama mucho, te mete en prueba mucha, porque te procesa, porque te quiere purificar, porque te quiere limpiar, porque quiere prepararte para lo que viene, para que seas padre. Si Dios prepara a José para que sea padre de Faraón, ¿sabes lo que significaba ser padre de Faraón? Mismo José lo reconoce a sus hermanos, padre de Faraón. Era el segundo a bordo, en las credenciales, pero en el espíritu, ¿cierto? El que mandaba y gobernaba Egipto completo no era Faraón, era José. Todo lo que José decía, Faraón firmaba a ciegas, porque confió en José. Entonces, seguimos con la historia y dice, verso 1, capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ni era tonto Potifar. Y dice, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entró en su poder todo lo que tenía. Es decir, Potifar se dio cuenta que este hombre, este joven, 17 años, tenía gracia para todo. Ni tonto. Lo dejó como mayordomo. Sacó al mayordomo que tal vez no le servía y puso a uno que le servía, que era israelita, que era hebreo, que venía de la familia de Jacob. Y por eso Dios bendijo a Potifar. Verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el del campo. Verso 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Me siguen a la historia, cierto? Vamos bien. Pasamos de ser el regalón o el querido del papá, la envidia de sus hermanos, lo venden sus hermanos, ¿cierto? Lo querían matar, pero tomaron la decisión. Uno de sus hermanos intervino, no, vendámoslo. Y llega a Egipto. Y es vendido como esclavo, siendo el predilecto de Dios, esclavo. Por eso cuando Dios te llama al ministerio, escuchen esto, para algunos, cuando Dios te llama al ministerio, te va a meter en la prueba de la esclavitud. Y un esclavo no tiene derecho, no tiene oportunidades, no puede decir nada, no se puede quejar de la comida, no se puede quejar de la ropa, los sobres explotan en el trabajo y guarda silencio porque no tiene derecho. Un esclavo sobre el amo. El amo no era Potifar. El amo todavía era Dios, que lo estaba formando, que lo estaba preparando. Vamos entonces, seguimos con la historia. Vamos al capítulo 39, solamente verso 20 al verso 23. Ustedes ya saben la historia, que el de Potifar lo sedujo, quiso dormir con él, y él, siendo leal a Potifar, ¿cierto? La mujer lo atrapa, lo seduce, le arranca la ropa y él sale arrancando. Y la mujer, en son de venganza, porque no logró su objetivo, lo acusa a Potifar, su esposo. Ahora viene otra etapa, la etapa de la cárcel, porque lo metieron preso. Yo le digo,
Miren, escuchen esto. Una cosa es ser esclavo, pero otra condición es peor cuando usted es esclavo preso. Porque un esclavo, es cierto, le restringen su libertad, pero puede estar viviendo libremente en su entorno. No está preso. Es esclavo, pero no está preso. Pero la condición es más paupérrima cuando por sobre la esclavitud usted está preso, porque es un preso esclavo. Estaba marcado José cuando entra a la cárcel. Seguramente al jefe de la cárcel le dijeron: cuidado con este muchacho, porque este muchacho quiso atentar contra la esposa de nuestro general del ejército de Egipto. Y seguramente le dijeron: es un depravado, es un adúltero, es un lujurioso. Y atención, es esclavo. No pierde la condición estando en la cárcel, la esclavitud. Menos derecho tenía. Es decir, más adentro lo metió Dios. Más adentro lo metió Dios en la prueba. Y a veces usted está con una prueba de una semana y está todo asustado. Y está reclamando, ¿cierto? Está quejándose. Y ya una semana. Y aquí ya José llevaba 11 años. Cuando entra a la cárcel, tuvo 2 años en la cárcel. Ya lleva 11 años como esclavo. Y por sobre la esclavitud, Dios le dijo: agreguémosle un poquito más de la prueba. Aumentemos el dolor, aumentemos la angustia, aumentemos la enfermedad. Y pongámosle 2 años más de cárcel. Y dice así la palabra, verso 20. Es claro, 20-21 dice, parece un poquito, perdí un poco la referencia. Dice, para un poquito. No, es que estaba en el 41, 39, aquí está, pues que se me dio vuelta la hoja. Ahí dice, aquí en el 39, en el 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová nuevamente estaba con José. Jehová estaba con José nuevamente. El hecho de que usted entre en prueba no significa que Dios se ha olvidado. No se ha olvidado porque lo está formando para cosas mayores. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía nuevamente por la gracia que Dios le había colocado sobre José. El jefe de los carceleros se dio cuenta que tenía gracia. Es como hoy, ¿sabes qué? Tienes un llamado de Dios. Pero no obstante, Dios te va a meter en la esclavitud, en la cárcel, para ser procesado. Y no poco tiempo. Escuchen, no poco tiempo. ¿Sabe? Hay un secreto acá. Yo no estoy hablando de la prueba que te dura una semana, un mes, incluso un año. Yo estoy hablando cuando usted es probado con lágrimas, en el área que sea. ¿Sabe usted? Yo veo, por ejemplo, jóvenes hoy día, con vigor, con salud, se sienten rey en la vida, con libertad para elegir y tomar y beber y drogarse, ir a fiestas, carretes, porque tienen todo a su disposición. Y sabe la gente que es probada. Imagínense a alguien que tiene una enfermedad larga y dolorosa. Es como el atleta, ¿cierto? De alto rendimiento. Y esto es un buen ejemplo. Que se tiene que privar en lo que come. Escuchen esto porque es verdad. Se tiene que privar como duerme. Es decir, en vez de ir a un carrete, a una fiesta, a una tomatera, no sé si se le dice así, ¿cierto? Bueno, para tomar, ¿cierto? Se tienen que restringir para cuidar su cuerpo, para que el cuerpo le dé el rendimiento suficiente cuando venga la competencia.
Yo se los digo porque el otro día compartí en el discipulado de los varones esto. Escuchen. Dios me metió en una prueba por sobre 30 años. Hablo de mí. Una prueba de enfermedad por sobre 30 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y ¿sabes? Yo descubrí algo. Dios me enseñó algo muy valioso y un secreto. Por esa prueba, por esa enfermedad, me tuve que cuidar lo que comía. Es decir, mi cuerpo era más puro. Me tenía que acostar temprano porque no tenía fuerza para seguir. Me tuve que limitar para hacer muchas cosas. Pero uno de esa forma, o Dios permite de esa forma, cuidar tu cuerpo. Entonces el Espíritu Santo me dijo algo. Después que pasé todos esos años de la prueba. No solamente fue una prueba para probarte o tratar tu carácter, sino que para preservar tu cuerpo y tu alma para estos tiempos finales. Porque yo me tenía que cuidar de todo lo que comía. No podía comer cosas ni con conservante, ni preservante, ni saborizante, ni espesante. Porque todo me hacía mal. Todo me hacía mal. Y me dejaba muy mal. Y tenía que empezar a comer cosas puras, limpias. Pero me di cuenta que con el tiempo mi cuerpo se purificó, se mantuvo. Y hoy tengo fuerza, tengo vitalidad por eso. Y el Espíritu permitir la prueba en ti para preservar tu vida para lo que viene. Porque hay gente con 30 años, con 40 años. Yo ya no tengo 40, pero no le voy a decir cuántos años tengo. Pero estoy entre los 20 y los 80. Pero hay jóvenes, mire, hay jóvenes que tienen 40 años, 30 años, ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión arterial, ya andan con juanete, ya andan con problemas en la columna. Y yo a esta edad que tengo, porque Dios me guardó para lo que viene. Dios me guardó para lo que viene, para estos postreros tiempos. Entonces eso hizo Jehová con José. Lo apartó, lo preparó, lo probó y lo aprobó. ¡Ay, qué potente! El título tiene una potencia. Probados y aprobados. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Que Dios te mete en una prueba. Aunque sea un error tuyo, porque a veces entramos en prueba no porque Dios nos quiere o Dios quiere. Entramos en prueba por malas decisiones. ¡Wow! ¡Uf! Sobre todo en nuestra economía. Tomamos decisiones que significa 4 años en bancarrota por tomar malas decisiones. Pero aún así Dios las permite para tratar tu carácter. Ay. Entonces, una cosa es que entremos en una prueba, pero otra cosa es ser aprobado por esa prueba. ¿Y sabe que me motiva tremendamente compartir este mensaje? Porque yo todavía sigo escuchando expresiones como la siguiente: a mí siempre me va mal. ¿Lo he escuchado? ¿No le es familiar? No termino de una y me meto en otra. ¿Ha escuchado esas expresiones? No, si Dios no me escucha. Es decir, mire, si José hubiese tenido esa actitud, todavía estaríamos en la edad de la piedra. Todavía estaríamos ahí con los israelitas en el desierto. Todavía no podíamos entrar a la tierra prometida. Si José hubiese pensado como nosotros pensamos hoy, sería otra historia del mundo. Pero José, seguramente, voy a parafrasear por la historia, no me detienen ni la envidia de mis hermanos, no me detiene ni la esposa de Potifar, no me detiene ni la cárcel. Porque sé que mi Señor Jehová
es mi redentor y me librará del castigo y de la prueba. Es decir, nosotros tenemos que mudar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra postura. La palabra en Proverbios 18:20 dice, si la colocan por favor, 18:20, Proverbios. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Perdón que de repente se me traba la lengua. A veces no creen cuando yo les digo, ¿sabes cómo yo comencé predicando? Casi tartamudo. Era semi-tartamudo cuando yo llego al evangelio. Ya la lengua se me soltó hace mucho tiempo, pero de repente me quedan algunas. A veces mi esposa cuando se me enreda la lengua se ríe en casa. Es así. Pero eso no es un impedimento para mí. No importa que se rían. Yo me río después al final, cuando la palabra le pega y le golpea. Ahí me río yo. ¿Ah? Pero con amor. ¿Cierto? Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. ¿Y sabe por qué somos así? Hay otra expresión y dice, veo todo negro. ¿Ha escuchado eso el pastor? Veo todo negro, no veo ninguna puerta abierta. No veo, por favor, ayúdenme. Me voy de la iglesia porque Dios no me escucha. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Ya me siento cansado, siempre me va mal. Antes de enfrentar una situación, me va a ir mal. ¿Por qué? Porque siempre me ha ido mal. Algunos dicen, de esta no salgo. Aquí sí que me muero. Pesimistas, derrotados, acabados en la manera de pensar, reprobados. Cuando usted tiene que ser aprobado de la prueba, usted está siendo reprobado. Y la mayoría de nosotros entramos en prueba y pasamos la prueba, pero el resultado de la prueba significa que fuimos reprobados. Ay, como Dios dice, reprobaste. ¿Y qué pasa en la universidad cuando usted reprueba un ramo? Lo tiene que hacer de nuevo. Te meten en otra prueba hasta que aprendas. Cuando yo llevaba más de 20 años enfermo, yo le decía a mi esposa, oye, pero ¿por qué todavía tantos años enfermo? Yo no lo entendía en ese momento. Y mi esposa me decía, porque todavía hay cosas que no has querido aprender. Oh, me mataba con eso. Wow. Porque nuestra manera de pensar, ¿sabe cómo somos? Pensamos como el mundo piensa. El mundo dice, mire, si no tienes dinero no puedes comprar huevos. ¿Sí o no? Bueno, el dicho dice que con plata se compran huevos, pero quise decir lo mismo. Es decir, si usted no tiene dinero no puede comprar nada. ¿Sí o no? Pues la palabra nos enseña, anda y compra sin dinero. Ahora no me pregunte cómo, pero la palabra lo dice y se puede, porque si la palabra lo dice, yo confío en la palabra. Entonces, el modelo mundanal, secular, es diferente al modelo del reino de los cielos. Lo que en el mundo le dicen es totalmente opuesto en el reino de los cielos. Entonces, el mundo nos enseña a ser, ¿cierto?, pesimista, derrotado. Es como cuando nosotros jugamos, perdón, ¿dónde está el Che? Ahí está. Perdón, mire, cuando jugamos con los argentinos, toda la historia nos jugó en contra. ¿Sabe cómo entraba la selección chilena a la cancha? Aunque jugásemos aquí con el estadio lleno, porque siempre dicen que un estadio lleno es un jugador más. Entramos 12 contra 11 y contamos con el árbitro, porque el árbitro era brasileño, y contamos con el favoritismo del árbitro brasileño, y perdíamos con los argentinos igual, aquí en Santiago, en Chile. ¿Por qué? Porque los jugadores entraban a la cancha ya derrotados. Y hubo un cambio de mentalidad. Aquí viene lo bueno, Che querido. Hubo un cambio de mentalidad en la selección con toda esta generación dorada, ¿cierto? Con el matador, no con el otro, ¿cómo se llama? Con Vidal y el otro, y no sé cuántos los nombres, que son varios, ¿cierto? Y pudieron demostrar que por fin no entraban a la cancha, ¿cierto? Jugando en contra de los argentinos derrotados. Cambio de mentalidad. Y pudimos ganarles 2 veces seguidos. 2 copas seguidas. Más que el ejemplo, pongo el ejemplo, porque el cambio de mentalidad Dios
transformado. Mire, ¿cómo va a cambiar su manera de pensar nueva? Bajo la prueba. Si usted pasa una prueba de financiero y no tiene ni uno ni para ofrendar a la iglesia. ¿Sabe que en unos momentos nosotros, cuando comenzamos el ministerio, yo no tenía trabajo secular, no teníamos nada, pero nada. Y para visitar a los hermanos aquí en Radio, yo caminaba. Y lo primero que yo le pedí al hermano cuando llegaba a la casa, por favor, deme un vasito con agua. Y eso no lo sabían, que yo caminaba. Pero cuando usted ve la prueba, usted se siente aprobado por Dios en su economía. No tiene nada, ni siquiera para dar una limosna en la calle. Y pasa un mes y vio que comió igual. Pasa 2 meses y vio que había un poquitito de alimento en la mesa. Y pasan 6 meses y todavía ve que hay comida en la mesa. Y pasa 1 año en esa condición de paupérrima, de carencia, pero todavía hay un plato de comida para usted y su hijo. Pasan 2 años bajo la prueba de la carencia y todavía puede comer. Nadie le podrá decir que Dios no provee. Nadie. Por eso es importante que entre en prueba en su economía. Es que esto es súper potente lo que viene. Dios no lo va a probar solamente en su economía, lo va a probar en su salud. Cuando yo estuve tantos años enfermo, yo digo, no hay ninguna enfermedad que se pueda resistir a la gracia y a la presencia de Dios. Nada. Por eso cuando yo oraba el domingo pasado por Katy, yo decía por dentro, ¿y qué se cree este espolón ante la presencia de Dios? Por eso le dije, bueno, Katy, ¿cree o no cree? Sí, creo, camina. Y retumbó como una voz de autoridad en ella. Camina. Pero si yo he visto eso. Camina. Una vez Dios nos permitió orar por una abuelita ciega. Y Dios le abre los ojos y comienza a ver. No hay nada que se pueda resistir a la presencia de Dios. Nada. Nunca habrá algo que se pueda resistir a la presencia de Dios. ¿Están aburridos? ¿Sí? Dice, no voy a decir que ya estoy terminando, pero me voy a controlar en el tiempo. 45, capítulo 45. Fue cuando se encuentra con su hermano. Cuando los hermanos fueron a comprar comida a Egipto. Y ven a un señor sentado con autoridad y poder. Y llega a los hermanos de José. Y era José el que estaba en autoridad. Póngase en esa escena. Y José los identificó. Dijo, son mis hermanos. Wow. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Se arrodillaron delante de ese señor. Y le pidieron que por favor le vendiera comida, porque sus padres lo habían mandado de tierra lejana a comprar, porque había hambre en la tierra. Se había cumplido el sueño de José, que su familia se iba a humillar delante de él. Se doblaron el sol y la luna y 11 estrellas delante de él. Un sueño que tuvo José ante sus 17 años. Y dice, mire. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo cuando estaban sus hermanos. Y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Mandó a todos los egipcios afuera y se quedó con su hermano solo. Y no quedó nadie con él, aparte de su hermano, obviamente, al darse a conocer a José, a sus hermanos. Entonces se dio a llorar. Escuchen esto. A gritos. Aquí hay un secreto. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¡Wow! ¡Es José! Imagínense cómo se sintieron si lo vendieron. Y lo querían asesinar. Pero, perdónanos, José. Yo creo que se tiraron de guate. Le pidieron perdón. Se humillaron. Ahora creemos que esos sueños eran de Dios. Pero véndenos
y le regaló, mandó a buscar en caravana al padre, a Jacob, ¿cierto? Dice, y ya estoy terminando esta lectura, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Wow, mancha, ¿sabe que yo ayer cuando leía estos capítulos, yo lloré? Porque me inspira esta historia. Me inspira. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, no se preocupen porque ustedes me vendieron, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabe lo que tuvo que hacer José siendo gobernador? Escuche, perdonar a su hermano. Los tuvo que perdonar. ¿Quiénes somos nosotros que no perdonamos a aquel que nos ofende? El gobernador, Señor, padre de Faraón, los pudo haber mandado a la horca, a la muerte. Tenía el poder, tenía la autoridad. Porque él al que amaba era Benjamín, su hermano menor, de la misma madre, y a su padre Jacob. A todo eso le pudo haber mandado a cortar la cabeza. Tenía la autoridad, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque los tuvo que perdonar siendo gobernador. Entonces hay pruebas para gobernadores. Escuchen esto. Escuchen esto. Aquí viene lo de Dios, lo pesado. Escuchen. Y con esto sí me comprometo, termino. Pero viene lo de Dios, lo pesado. ¿Lo quieren escuchar? Dios me habló. Existen diferentes niveles de prueba. Ay, Dios mío. ¿Dónde Dios nos quiere llevar? Y ubíquese en qué prueba está usted. 4 tipos de pruebas. Ay. Aguántese en la silla si no se va a caer. Escuchen. La quise escribir. Aparte porque fue algo que me mostraba el Señor el viernes en la noche, en la tarde. La primera prueba es entre los suyos, es decir, su familia y su entorno. Es, por ejemplo, aquí póngase, hay pruebas de comunidad, pruebas de amistades, porque entre nosotros somos hermanos de la fe, pero tiene un grado de amistad. Bueno, tal vez el del lado no le gusta mucho, pero lo tiene que saludar igual porque es hermano en la fe. Ahí realmente uno dice, ay, este hermano, ¿qué se cree? Medio pesado, ay, medio arribista, medio arrogante. Cuando quiere me saluda y cuando no quiere, está igual que los hermanos de José. ¿Cierto? Viene la competencia, aparece la envidia. Uy, sí, miren, está sentado alguien por ahí, no va a decir quién. Ponle un ejemplo, a ver, un nombre. No, Raúl existe acá, José también, Josué también, Daniel, no hay ningún Daniel. Vamos a suponer, hermano, no hay ningún Daniel por acá por si acaso. Ya vamos a suponer que el hermano ahí está sentado. Y Daniel canta bonito Daniel. Y viene el pastor Paul, y el pastor Paul canta bonito también. Y Daniel dice por dentro, yo canto mejor que ese pelado. En fin, aparece la competencia y la envidia. ¿Sabe cómo Dios lo va a probar? Como probó a José con su familia y sus hermanos. Escuche esto. Porque fue probado José con sus hermanos. Lo discriminaron, lo juzgaron. ¿Qué se cree este soñador? Mire, le contaba los sueños, las visiones que él tenía. Y los hermanos le dijeron, ahí viene el soñador. Se burlaban, lo discriminaron. Porque era regalón de papá, porque era predilecto del pastor. Entonces comienza el chisme. Mira, ¿viste cómo me miró? ¿Viste que no me saludó? ¿Te das cuenta que el pastor es pesado? ¿Te das cuenta que el que canta allá adelante se cree como un serafín o un querubín? Entonces, en grupo comienza esta prueba. ¿Soporta el chisme? ¿Soporta que hablen en contra tuya? Algunos dicen, porque le puedo dar nombre, año y fecha. Me voy de la iglesia porque me ofendieron, porque mire, pastor, lo que me dijeron.
Y muchos Dios los mete en esa prueba y son reprobados, en vez de ser aprobados como José. En ninguna parte de la historia dice que José los odió porque lo discriminaban, lo murmuraban, lo juzgaban, lo criticaban y lo ofendían. No, guardó silencio. Entonces, esta es la primera prueba. En grupo, en familia, o tal vez en su familia, la familia biológica, empieza la competencia porque hay hermanos que, mire, usted, cosa que quiera pasar aquí adelante a cantar y otros le van a envidiar porque está cantando. Ay, la Dani ya está cantando. El domingo pasado ministré una canción muy bonita, le salió. Tal vez más de alguna dice, yo podría hacerlo mejor. Ay, la envidia se nota. Si se imagina la envidia tiñera, andaríamos todos morados, todo negro o todo amarillo. Entonces, la primera prueba para tratar su carácter es bajo la comunidad o la familia. Cuando aparece la envidia, el juicio, la murmuración, el chisme. Oye, ¿viste a este hermano argentino? Che querido, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Qué se cree? ¿O viste ese pailón gigante del Diego? ¿Qué se cree? Y empieza el chisme. Y empieza a cagar. Y usted lo sabe. Y lo escuchan. Porque se lo comentan. ¿Sabe que el hermano Pepito está hablando en contra suyo? Y usted se derrota, se deprime, se angustia. Me quiero ir. Cuando Dios lo quiere aprobar en la prueba, cuando es sujeto bajo esa prueba de la crítica, de la murmuración, de la envidia, de la competencia, porque lo está formando como un José. Es la primera. Vamos a la segunda prueba. Otro nivel de prueba. Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Ah? ¿Están entretenidos? ¿Quieren que siga? Fue probado como esclavo. Es decir, yo lo relaciono directamente influenciado por el mundo. Aparece la tentación, porque José fue tentado por esposa de Potifar. ¿Ustedes se han dado cuenta que no hay mujer fea? Mi esposa me dice, no hay mujer fea. Lo que pasa es que hay mujeres que son pobres, que es diferente, no tienen dinero para arreglarse. Pero la mujer que tiene dinero, generalmente se arregla bien. Hoy se operan, se añaden cosas, se colocan cosas. Tienen pestañas cortitas, se colocan pestañas largas. Tienen uñas cortitas, se colocan uñas largas. Perdonando la expresión, le faltan senos, se operan y se colocan senos. Le falta popó, porque no tienen, se colocan popó. Se colocan a dieta. Pagan técnicas de masaje, ¿o no? Por ahí milagro, ¿cierto? Se reducen la cintura. Y quedan bellas porque tienen dinero, tienen recursos. ¿Cierto? Entonces yo me imagino que la esposa de Potifar era de primera. No era cualquier mujer. No. Si la tentación para José, ¿cierto? Tenía 28 años. La edad de mi yerno Diego, el profeta Diego. ¡Wow! Y le llega una tentación así de una mujer maravillosa, espléndida, atractiva. Si a veces el hombre cede con cualquier cosa que llega, imagínense con una mujer maravillosa. Hay que estar muy bien plantado en la fe para resistir la tentación. Más José resistió la tentación. ¿Y cómo Dios nos va a tentar? Mire, Dios te va a tentar en tu manera de pensar, en tu orgullo, en tu vanidad, en tus enojos, en tus rabias. Hoy estoy como actualizando. Te va a probar en la lujuria. Yo quiero ser famoso. Yo quiero ser influencer porque quiero ser famoso. Quiero monetizar a través de las redes sociales. Quiero ser millonario y famoso. Porque los jóvenes hoy, esa es su inspiración. Los jóvenes hoy no están inspirados por predicar en un púlpito. Quieren ser influencer. Porque ser influencer significa dinero, significa fama, popularidad. Somos tentados en cualquier momento. Porque si me dicen que la esposa de Potifar era gorda, era fea, era pelúa, era hedionda,
Sí, no era tentación, po. No es tentación. Tuvo que haber sido una mujer maravillosamente bella. Pero José fue probado en la tentación. Escuchen esto. Y fue aprobado en la tentación. ¿Va entendiendo el título? Es decir, la primera fue probado con sus hermanos, la envidia, la competencia. Fue aprobado por su padre, porque su padre Jacob, al que más amaba, era a José. ¿Por qué? Porque era el más correcto, porque había nacido en su vejez, porque era el más transparente, el que menos problema le daba, porque los otros cabezones le daban cualquier problema si lo mandaban a espiar, ¿cierto? ¿Y usted cree que uno no tiene espía dentro de la iglesia? Uno sabe, si no es por el decimiento espiritual, es por los hermanos que nos traen las copuchas. ¿Es? Segunda prueba. Vamos a la tercera. ¿Está preparado? ¿Está preparado? La tercera prueba. Escuchen, póngase de pie, por favor. ¿Sabe? Tuvo 2 años en la cárcel. ¿Sí o no? Y José fue probado en la cárcel a extremo. Porque cualquiera se pudo haber deprimido en la cárcel. ¿Usted ha estado en la cárcel? Para los que han estado en la cárcel, es una sensación horrible. Sentir esa sensación detrás de los barrotes. ¿Saben que fue probado José en la cárcel? Escuchen. Porque nosotros creemos en el café instantáneo. ¿Sí o no? Todo instantáneo. Todo ya. Y cuando las cosas no se nos dan, cuestionamos a Dios y muchos se apartan. Son probados y reprobados. ¿Sabe cuál fue la prueba que tuvo que pasar José en la cárcel? Esperar el tiempo de Dios para ser libre. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Él esperó. Entonces, él fue probado y aprobado. ¡Vamos bien! Seguramente Dios decía en el cielo, ¡vamos bien con José! Ahora está preparado para que sea padre de Faraón. Antes no. Ay. Espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo para que usted sea sano y el tiempo para que sea libre. Espérelo. No se angustie, no se deprima, no caiga en malos pensamientos, en malas decisiones. Me voy de Dios, ni siquiera de la iglesia, porque Dios no me escuchó. Porque yo quería para hoy. Y como no es para hoy, se acabó Dios en mi vida. Me voy al mundo de nuevo. No se ría porque muchos se mueven así. Y la cuarta prueba, la última, y con esto termino. Por eso yo le leí 4 partes de la Biblia. Porque José, cuando Dios dijo, escuchen, estoy parafraseando, Jehová de los ejércitos de la eternidad dijo, ahora, después que estaba en la cárcel, por interpretar el sueño del faraón, cambió todo por interpretar un sueño. Cambió toda la vida de una nación. Y de repente alguien me llama. Es típico. Pastor, interpréteme este sueño. Y yo le interpreto el sueño. Y el sueño murió ahí. Nunca se operó el sueño. Nunca se manifestó el sueño en la vida. Porque el sueño me mostraba que Dios quería levantar a esa persona como un gran predicador. Y todavía hermano de banca. Pero el sueño que interpretó José a Faraón le abrió las puertas para gobernar. Y en la eternidad Dios dijo, ahora José está preparado para gobernar una nación. Ahora ustedes están preparados para gobernar naciones. Y Dios dijo, a ver, ¿qué medio uso? Voy a usar un sueño. Le puso un sueño al faraón y le trajo preocupación al faraón porque no encontraba a nadie que le pudiese interpretar. Y llaman a José de la cárcel por una experiencia que había tenido anteriormente con los panaderos y el copero. Yo conozco a alguien, el copero, de vuelta porque estuvo preso con José. Yo conozco a alguien en la cárcel que
que interpreta. Yo conozco a alguien que Dios llamó al ministerio. Ay, Dios mío. Y Dios en su sola potestad dijo, es el tiempo para gobernar. Y llegó a ser padre de Faraón, porque soportó la prueba. Usted quiere ser padre de multitudes, tiene que ser sometido prueba tras prueba, prueba tras prueba. Algunos me han preguntado, pastor, y después de esta prueba, ¿qué es lo que viene? Otra prueba, porque Dios quiere que seas padre de multitudes. Dios quiere que gobiernes naciones. Pastor, no le puse mucho. Está pensando como un mundano. ¿Cómo que le puse mucho? Si la palabra no se equivoca. Y de pasadita, escuchen esto, le puso la cuarta prueba. Aquí sí que lo probó. Tiene que perdonar a su hermano. ¿Sabe? Yo me veo en el ministerio, me veo en el paralelo de José. No quiero ser igual a José. Bueno, anhelo, pero no lo soy en cuanto al carácter. Y lo que fue José para gobernar la nación, Dios me ha llamado para gobernar el pueblo de Dios. Y la prueba para los gobernantes es perdonar toda falta. Si no, el diablo te va a arrancar de propósito. ¿Me escuchó? Y todavía José, siendo probado, fue aprobado como gobernador. Fue aprobado como hermano. Fue aprobado como esclavo. Fue aprobado en la cárcel. Y fue aprobado como gobernador. Cuando se tiró sobre sus hermanos y lloró. Esa historia a mí me impacta. Lloró y los perdonó. Soy yo, José. Y tú que tienes atadura contra tu padre, contra tu madre, contra tu hermano, contra tu vecino, contra tu amigo, contra tu compañero de trabajo, porque no has sido capaz de perdonarlo. La manera como tu padre te trató, como tu madre te trató, lo cuán difícil como te trataron. No has sido capaz. Si no eres capaz de perdonar a tu prójimo, nunca vas a gobernar. Javier, podrás ser un músico de excelencia. Podrás tocar bien el bajo. Lo pongo como un ejemplo, no porque yo sé algo de ti. Pero si no eres capaz de perdonar a tu semejante, nunca Dios te va a usar de una manera poderosa en la música, en el ministerio, en el llamado, porque Dios también te ha llamado a gobernar naciones. Por eso yo ayer terminaba en la prédica, los que se perdieron el mensaje, en vez de decir los generales de Dios, las generales de Dios. Wow, cuando yo dije eso, son mejores que los hombres. Se apoderaron de esa palabra, generales de Dios. Dios necesita a los José de estos tiempos. Yo a ustedes no les conozco, no sé nada de ustedes. Los amigos de Magali con Andrés, no sé nada. Lo único que sé es que vinieron por primera vez y son colombianos. Ella de Medellín. ¿Y usted de dónde es? De Cáliz. Medellín y Cáliz. Cali. Perdón. I'm sorry. Excuse me. ¿Cierto? Pero Dios te trajo porque hay un propósito sobre ustedes. Hay un propósito. Y de alguna manera has vivido lo que vivió José. Te han ofendido, te han criticado, te han dañado. Pero hay niveles para gobernar. Y yo quiero entrar en este nivel de gobierno. Quiero perdonar todo lo que ustedes me han hecho. Porque no todo es lindo en el ministerio pastoral. Hay malos comentarios. Hay ofensas.
yo les perdono, porque yo quiero ser aprobado en la prueba. Lo que pasa es que José fue aprobado en toda prueba que Dios lo metió. Y usted y yo no somos muchas veces aprobados, somos reprobados. Y cuando usted reprueba una asignatura, la tiene que hacer de nuevo. Cuando reprueba un año de universidad, tiene que hacerlo de nuevo para que aprenda. Gracias, mi Dios. Gracias. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Varón, ¿cuál es tu nombre? Perdón, se me olvidó tu nombre. Alex. Alex, Dios es un Dios de N oportunidades. Si tienes que partir de nuevo, parte de nuevo. Y para los que conozco, ya pues partan. Ya pues partan, dice el Espíritu. Ya pues.